Vayamos a las palabras de vida eterna. Siempre comenzamos con alguna parte y hoy es como el domingo pasado y el antepasado. Esta porción de las Escrituras que quisiera que todos memorizáramos y el Espíritu Santo nos revelara. Leemos el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si esta enseñanza necesitara un título, entonces es la predicación que todos necesitamos. ¿Vale? Dile al de junto, ¿cuál será la predicación que todos necesitamos? ¿Sí? Evangelio según San Mateo, capítulo 9. La predicación que todos necesitamos. Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. Pongan mucha atención porque todas estas referencias bíblicas son demasiado interesantes y nos llevan a un objetivo principal, específico, que puede ser de grandísima ayuda a la vida cristiana. Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa. ¿Quién? Junto con muchos junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿Cuál era el oficio principal de Mateo? Era cobrador de impuestos. Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Entonces Mateo invitó a sus amigos, ¿no? Eran sus compañeros, era la gente con la que él se codeaba, porque es que había conocido al maestro, había conocido a Jesús. Jesús iba a ir a su casa, ¿y a quién iba a invitar? Sino a sus amigos, ¿no? Así que invitó a Jesús, a sus discípulos en una cena, pero invitó a otros muchos cobradores de impuestos como él y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos, que también llegaron aquel día a la casa de Mateo, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ya estaba todo listo, ya habían llegado los invitados, Jesús iba a predicar. Y entonces los religiosos, porque los religiosos, amados, no tienen a Jesús, tienen una religión, no a Jesús. Tienen rituales, pero no tienen a Jesús. Tienen sacramentos, pero no tienen a Jesús. Tienen doctrina, pero no tienen a Jesús. Así que estos religiosos que no podían ver la esencia del Salvador, preguntaron, muy intrigados, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? ¿A poco no es santo? No es el maestro, no se dice el Hijo de Dios. ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús oyó las palabras de ellos, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Se dirige a ellos, yo creo que los mira a los ojos, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores al arrepentimiento. Al investigar la historia bíblica, al conocer los evangelios, las epístolas, el Apocalipsis, hay una predicación central, iglesia. Es central una predicación. La primera predicación de Jesucristo, lo primero que Él predica cuando sale de las aguas del bautismo: arrepiéntanse y conviértanse, ¿no? La primera predicación de Pedro el día de Pentecostés: arrepentíos y convertíos, bajen a las aguas del bautizo, ¿no? La primera predicación de Pablo y los discípulos: arrepiéntanse y conviértanse, ¿no? La predicación que todos necesitamos, porque es que cuando alguien nos habla de Jesús, a veces las personas, nosotros, los hijos de Dios, los que representamos a Dios en la tierra y tenemos su palabra en nuestro corazón y por lo tanto en nuestros labios, nosotros queremos ayudar a las personas. Entonces, cuando las personas se muestran renuentes, simplemente simpatizantes, sin ningún compromiso, levemente interesadas, entonces nosotros le decimos, Dios tiene un plan, Dios tiene algo bueno. Pero la primera predicación, la primera
que tuvo éxito cuando Pedro predicó por primera vez a un montón de religiosos que negaban, habían dado muerte a Jesús y que negaban que Jesús era el Salvador y estaban esperando otro, etcétera. Esos que habían llegado a una fiesta religiosa, a una fiesta tras la muerte injusta del Señor Jesucristo, llegan al aposento alto. Ellos están abajo en las calles, más de 3,000 personas que habían llegado a una fiesta. La primera predicación, que no tenía mucho de elocuente. Pedro era un hombre tosco de palabras. Y si tú lees el libro de los Hechos 1 y 2, tú te vas a dar cuenta que la verdad Pedro no tenía nada de persuasivo. Y si lees las epístolas, tampoco las epístolas de Pedro. Entonces, pero Pedro le dice a la gente: ustedes mataron al Cristo, ustedes mataron a un inocente, han hecho lo que hicieron sus antepasados los profetas, han matado a un inocente. Estaba el Espíritu Santo y Pedro bajo la unción del Espíritu Santo, y la gente sintió convicción de su injusticia y procedió al arrepentimiento. Entonces, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y conviértanse. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de aquel que mandaron a matar y negaron, para el perdón de los pecados. Y aquellos que recibieron la palabra, ¿cuántos? 3,000 bajaron a las aguas del bautizo. Jesús dijo: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino aquellos que se saben pecadores al arrepentimiento. Jesús nos dejó en el Evangelio según San Lucas, lo que Lucas registra, las palabras del Maestro. Lucas 24, 46 y 47. Que se predicara en el nombre de Jesús, se predicara en su nombre. ¿Qué predica la iglesia en el nombre de Jesús? Cuando tú vas en él: vengo en nombre de Yuri a recoger unas ollas, ¿me las dan? Vengo en el nombre de Yuri. Vengo en un nombre, en el nombre del Salvador, en el nombre del hacedor de milagros, en el nombre del Rey glorioso. Vengo en el nombre del que perdona. Que predicamos en su nombre. Y les dijo: así está escrito y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¿Ok? Era necesario, así está escrito. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados para todas las naciones. ¿Qué predica la iglesia de Cristo a las personas? ¿Qué predicamos a nuestros familiares y conocidos? Quedó un mandamiento escrito. Era necesario que Cristo padeciera muerte de cruz. Dice que él no había venido por los que se sienten justos, piensan que todo está bien. Vino por los que se reconocen pecadores, y a esos se les otorga el arrepentimiento, porque la Biblia dice que el arrepentimiento lo da el Señor, y entonces el perdón de los pecados. Que en su nombre se predicara arrepentimiento y perdón de pecados. ¿A dónde, amados? A todas las personas. Cuando venimos a la iglesia, porque alguien nos invitó a la congregación, cuando escuchamos la predicación del evangelio en las calles, o vamos en los autobuses, en los taxis, nos paramos como en Madero, que hemos puesto nuestros letreros, hecho obras. Cuando las personas vienen, pónganme atención, es importantísimo. Si están enfermos, vienen con la esperanza de ser curados. Si están atribulados por las circunstancias, vienen con la esperanza de ser librados. Y llegan con la esperanza de ser librados. Pero hay un paso primario. Recuerdo que todos debemos saber que en la religión, los niños son pequeños y entonces se bautizan, se confirman, y hacen la comunión y esas cosas. Y entonces ya son hijos de Dios. Y entonces como que se arranca la verdad de Dios, de su palabra, y tal parece que ya no se necesita conversión del corazón, ya no se necesita arrepentimiento, ya somos hijos de Dios
por sucesión. Pero la Biblia no dice eso. Y que nuestra congregación, nuestros hijos, ellos también necesitan arrepentimiento, cada uno de nosotros. Cuando las personas dicen, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tenía que ser su Dios, no tenía que ser el Dios de Abraham, tenía que ser el Dios de Isaac, su hijo. Y después tenía que ser el Dios de Jacob. No tenía que ser que Jacob creyera en el Dios de Abraham, en el Dios de su padre. No. Él tenía que tener una relación personal. Y eso debe pasar en la iglesia de Cristo. Aun cuando nuestros hijos vienen desde muy temprana edad, nuestros nietos vienen al templo desde el vientre. Aquí crecieron, fueron presentados, aquí cumplieron todos sus cumpleaños. Aquí han estado desde antes de nacer. Pero todos necesitamos convicción del pecado, todos tenemos de qué arrepentirnos. Todos necesitamos recibir a Jesús. ¿Qué es recibir a Jesús? ¿Usted recibe a Jesús? Sí, me va a salvar. ¿Qué es Jesús? El Evangelio según San Juan capítulo 1. En el principio era la palabra era Dios y la palabra era con Dios. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo, ¿qué recibe? La palabra. Así que las personas no pueden decir que reciben a Cristo sin recibir la palabra. Tenemos a Cristo en el corazón. ¿Qué tenemos en el corazón? La palabra. ¿Quiere usted recibir a Cristo? En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Ok? Mas a los que le recibieron y creyeron en la palabra, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por herencia, no es por familiaridad. Así que cuando aquellos judíos estaban allí, ellos hicieron una pregunta que todos debemos hacernos, porque es que dijo que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados. La pregunta correcta. Muchos iban a Juan para que los bautizara y les decía, ¿quién les dijo que van a escaparse del castigo que se acerca? El profeta, Juan el profeta. Produzcan frutos que demuestren que se han arrepentido y no piensen dentro de sí mismos, somos descendientes de Abraham y ya la hicimos, ¿no? Vengo a bautizarme porque soy descendiente de Abraham. Es como vengo a bautizarme porque soy nieto de Blanca Gallardo. Vengo a bautizarme porque soy hijo de Isaac. No. No. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob debe ser nuestro Dios. Muchos iban a Juan para que les bautizara antes que el maestro empezara su ministerio glorioso. Y les decía, él les decía de parte de Dios, ¿quién les dijo que van a escaparse? Es que el bautismo es un paso de fe y es un mandamiento que todos debemos cumplir, creer y abrazar, practicar. Pero no salva a nadie. El bautismo es, Él les dijo, arrepiéntanse y conviértanse y bautícense. El bautismo tiene dos columnas primarias: arrepentimiento y fe. No nada más, ya me voy a bautizar, ¿no? Y les dijo, ¿quién les dijo que van a escaparse? Y es que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo para que nos cure, porque no hemos conocido al Señor, nos hablaron de Él y venimos para que nos ayude y para que nos cure y para que nos libre y para que las cosas mejoren. Pero aquí el Señor dice, no se van a escapar porque se bauticen. Es un mandamiento, hay que cumplirlo. Es una publicación, bueno, sí, es público, es una confesión pública de nuestra fe, ¿no? Ok. Pero ¿quién les dijo que esto sería para librar las consecuencias de una vida de pecado, de una vida de necedad, de una vida de terquedad y constante y desafiante desobediencia?
Entonces Juan es más específico. Las consecuencias son graves, es delicado. No piensen que ya estoy en el templo. Mis papás son cristianos o hasta ministros. El profeta hablaba: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Dice, ay, qué palabras tan fuertes. Están en los evangelios. Quedaron registradas con propósitos eternos. Nosotros creemos en la Biblia, en toda la Biblia, no en alguna parte, ¿verdad? Entonces, ante esta severidad, la pregunta importante, entonces, ¿qué debemos hacer? Es algo que todos necesitamos preguntar. ¿Qué tengo que hacer? No solo aspirar a que Dios nos ayude, nos rescate, nos bendiga, nos prospere, nos sane. No. Hay una pregunta primordial. Todos decimos a la de 3. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué debo hacer? 1, 2, 3. Entonces, ¿qué debo hacer? Y entonces Juan empieza a contestar, nada más que no quise poner tantos versículos. Les contesta a los soldados, les contesta a las que habían llegado y le contesta a unos líderes religiosos. Puse lo de los soldados. Unos soldados le preguntaron, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, confórmense con su paga y no hagan extorsión ni chantaje a nadie. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, confórmense con su paga y no hagan extorsión ni chantaje a nadie. Cuando llegamos a la casa de Dios, cuando alguien nos invitó, cuando en la calle alguien nos habló del Evangelio de Cristo, cuando tú vas a hablar con alguien que está atribulado de problemas, es víctima de adicción, de depresión, de otras cosas, nosotros no les damos soluciones precipitadas, prematuras, que no tenemos la certeza de que se cumplirán, sino hay un primer paso que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, amados? Arrepentimiento. Si mi matrimonio está en picada, si estoy casi tocando fondo, soy una víctima, sí, de mí misma. Si estoy en quiebra, estoy atribulada de acreedores, soy una víctima, sí, de mi mala administración. Si estoy enfermo, muy enfermo, soy una víctima del diablo y las maldiciones generacionales o del mal cuidado de este templo. Necesito arrepentirme. Y cada persona que oye el Evangelio de Jesucristo, porque nosotros anunciamos a Cristo y a este crucificado, ¿qué quiere decir? Él murió por los pecadores, ¿o qué dice la Biblia? ¿No? Jesús dijo, yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar el testimonio de la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros ante la predicación del Evangelio necesita tener la actitud correcta. Cada persona, cada uno de los que estamos aquí, amados, nosotros no venimos a cumplir. Dile al de junto, háblale al de junto, por si acaso se está durmiendo. No venimos a cumplir. Ya, ¿se acuerdan que antes nosotros nos presentábamos y ya llegábamos según a la casa de Dios, según, y ahí estábamos y ya medio cantamos, medio atendemos, medio obedecemos y medio damos una limosna y dijimos, ya, Dios me va a dar un gran trabajo, voy a tener una gran familia, una gran casa, un coche nuevo? No, Señor. Cada uno ante la predicación del Evangelio necesitamos la actitud correcta. Dile de junto, la actitud correcta.
El Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Estamos hablando del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Todos conocemos esa historia. Estaba en la casa, que se porta mal, que pide su herencia, que se lleva la lana y que se va de parranda, ¿no? Cuando estaba sufriendo mucho, entonces se arrepintió. Y volviendo en sí, se dijo a sí mismo: volveré a la casa de mi padre. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio de lejos, ¿no? Lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Hasta ahí estamos? ¿Quieren que lo leamos juntos? Es interesante lo que la Biblia nos regala, nos entrega. Entonces regresó a la casa de su padre, todos juntos, amados. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Entonces su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Por favor, contrátame como jornalero. La actitud correcta. He pecado, no soy digno, contrátame como un jornalero. Cuando hay arrepentimiento, en la búsqueda de la ayuda del Señor, y nosotros tenemos un matrimonio quebrado, cuando llegamos a la casa de Dios, no exigimos que se componga. Y llegamos enfermos, no nos exigimos que nos sane, que las cosas se resuelvan, porque nos hemos equivocado en la vida, porque hemos tomado malas, egoístas e irresponsables decisiones, porque hemos vivido sin Dios, sin fe y sin esperanza, porque decidimos sin tomar en cuenta a Dios en absoluto. Queremos esto y queremos lo otro, y ahora me voy para acá y luego ya me voy para allá y voy a hacer esto y quiero hacer lo otro. Entonces no tomamos en cuenta a Dios. Cuando pasan cosas malas y volvemos al Señor, y el Señor no nos pone tache, sino que nos recibe con brazos abiertos. La actitud correcta cuando hay arrepentimiento en el corazón. El hijo no dijo: ya llegué, regrésenme a mi lugar. Soy el menor y el consentido. Ahora quiero administrar la herencia. Ahora entrégueme, hágame una fiestota y entrégueme a todos, porque tú ya estás viejito. Entonces yo, no. La actitud correcta: he pecado, no soy digno, contrátame como un jornalero. La verdad, desprecié el lugar de hijo. Ya no vengo como hijo. Entonces, ante este hecho, dile al de junto, ante este hecho, dile, el padre manda a hacer una fiestota, a matar el becerro gordo, a ponerle anillo en la mano, a ponerle ropa nueva y calzado en sus pies. Llama a todos sus amigos. Mi hijo muerto estaba y ha resucitado. Pero si el hijo hubiera llegado con otra actitud, no hay fiesta, hermanos. No hay anillo, no hay calzado, porque no hay arrepentimiento. He visto tantas personas llegar a la casa de Dios con aspiraciones de que todo se resuelva, sin un ápice de arrepentimiento. No puede ser. Pedro dijo, bajo la inspiración del Espíritu Santo: arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de alivio. Hay algo antes de descansar en el Señor. He pecado, no soy digno, contrátame como un jornalero.
No todas las tristezas son malas. Dile al de junto, no todas las tristezas son malas, hay unas tristezas muy buenas. Los de atrás, ¿por qué no le dijeron al de junto? Hay unas tristezas bien buenas. El apóstol Pablo, versión nueva, traducción viviente. El apóstol Pablo escribe una carta a los tremendos corintios, ¿verdad? No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque sé que les causó dolor durante algún tiempo. Esta es la segunda carta, ¿sale? Ahí va. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, dice el apóstol, aunque sé que les causó dolor durante algún tiempo. No porque los haya lastimado, sino el dolor no era porque él los hubiera lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. No todas las penas son para mal. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Alguna vez alguien les ha dicho algo, les ha mandado un mensaje, los llamaron a la oficina y les dijeron algo que los puso muy tristes? Ese dolor hace que nos arrepintamos y cambiemos la conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué está diciendo el apóstol? El apóstol está diciendo que esa tristeza que ellos habían recibido les daría convicción de pecado y los llevaría al arrepentimiento. Hay otras tristezas en este mundo que no traerán arrepentimiento a nosotros. Y entonces las personas, ¿no han visto las personas que pasan de un quebranto a otro y a otro, de un fracaso a otro y a otro, de una tristeza a otra y a otra, y todavía no les cae el 20? Aunque están muy tristes, aunque incluso caen en depresión. ¿Cuál es la diferencia? La tristeza que la palabra y el Espíritu Santo provocan traerá convicción de pecado y liberación. No hay que lamentarse por esa tristeza. Si alguno de ustedes llora en el altar y deja su charco de lágrimas, ¿no? No hay que lamentarse si la palabra nos golpeó y nos sentimos tan mal delante de Dios y hemos llorado tanto. No hay que lamentarse por esa tristeza. Antes bien, por la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, y esta falta de arrepentimiento resultará en muerte espiritual. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. ¿Están conmigo? ¿Leemos juntos? Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado esta salvación tan grande, amados. Y entonces Pablo está celebrando, amados, está celebrando, sigue diciendo estas palabras maravillosas. Tan solo miren, habla la iglesia, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Eso es hermoso. Es lo que hizo el hijo pródigo. Él estaba triste y entonces dijo: no, ya no más. No llegaré buscando privilegios, no llegaré buscando lo que yo mismo desprecié. No voy a llegar en una actitud diferente. Cuando hay convicción por el pecado, las personas toman una actitud diferente. Juan le dijo a la gente: demuestren con acciones su legítimo arrepentimiento.
Tan solo miren lo que produjo en ustedes, iglesia de Corinto, esa tristeza que yo les provoqué, pero que vino del Espíritu Santo de Dios. Tal fervor, había sido renovado el fervor, tan ansiedad por limpiar el nombre del Señor. Cuando hemos pecado, sobre todo como cristianos, hay una carga espantosa de pecado y decimos, no quiero que el reino de Dios sea vituperado, no quiero que el nombre de Jesucristo por mi causa sea enlodado, no quiero que mis hermanos tropiecen, no quiero, ayúdame, perdóname, rescátame, restáurame. Tal ansiedad por limpiar el nombre, tal indignación. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo yo fui capaz de hacer tal cosa? ¿Dónde tenía la cabeza? No tenía cabeza. ¿Qué estaba yo pensando? No estaba yo pensando, ¿no? Tal preocupación, el deseo de verle, porque es que la iglesia ya se estaba yendo con otros apóstoles modernos, que no, estos no exigen tanto, esto está mejor, no, Señor. Estos no son tan cuadrados. Tal preocupación, tal deseo de verme. Ya el apóstol que había fundado la iglesia, él era su padre espiritual, él los había hecho nacer en Cristo. Ahora ya no, ahora había otros. Tal celo y tal disposición para castigar lo que estaba mal, no a la persona, el pecado. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. El arrepentimiento hace eso. Eso hace el arrepentimiento. La verdad siempre pienso que nosotros tenemos unos hijos maravillosos que no merecemos para nada. Para nada. Que Dios, cuando hablamos de que el amor de Dios es perfecto, es cierto. Porque Dios, ante el arrepentimiento, concedió que no cosecháramos todo lo malo que en ellos habíamos sembrado. Y cada vez que los contemplamos y vemos su amor y su respeto, siempre pienso, yo no merezco eso, absolutamente para nada. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. El arrepentimiento verdadero tendrá sus resultados. Una renovación total es el resultado del verdadero arrepentimiento. No podemos aspirar a otra cosa. Pensar que las cosas por sí mismas se darán, o porque es que asisto al templo. Luego hasta canto, o hasta predico, o hasta voy a la calle, hasta enseño en el zapote, hasta enseño a los niños, hasta estoy en la recepción. La renovación total en la familia, en la salud, en la economía, en la vida cotidiana, en la vida personal, la vida abundante es el resultado del arrepentimiento. Esto lo anuncia el profeta Ezequiel y es maravilloso. ¿Están conmigo? Promesas del Señor. Los tomaré de entre las naciones, dice el Señor. Y entonces nosotros podemos decir, a mí me tomó de Río Blanco, a mí de Nogales, a mí de Palmira, del Chayotán. Los reuniré de entre todos los poblados aledaños y los traeré a su tierra, tierra deseable. ¿Sale, amados? Los traeré a tierra de bendición, a tierra que fluye leche y miel. Los rociaré con agua pura y los purificaré de todas sus impurezas. Si yo predicara, ¿cuál es el agua pura? ¿Qué decimos? La palabra de Dios. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios somos limpiados. Si dejamos que esta agua limpia de su palabra nos rescate, nos lave, cuando nos sumergimos y no nada más permitimos que nos den un salpicón, ¿no? Los tomaré de entre las naciones, bendito Rey y Salvador nuestro. Los reuniré de entre todas las ciudades, Palmira, Río Blanco, Nogales, y los traeré a la tierra que fluye leche y miel. Los rociaré con agua pura como en estos momentos y los purificaré de todas sus impurezas, palabra del Señor. Su inmundicia será lavada y sus homenajes a los ídolos pasarán al olvido. Gloria al Rey. Aleluya.
Alabado sea Dios. Su inmundicia será lavada. Dios la llama inmundicia. Dios no lo llama. Es un error. Fue un error. Dios lo llama por su nombre. Así lo llama. Ante los ojos del Señor, las traiciones, las detracciones, la calumnia, la envidia, la avaricia, esa inmundicia será lavada. Y nuestros homenajes a los ídolos, el dinero, el trabajo, las relaciones prohibidas y tanta cosa, y otros ídolos de papel, de piedra, estos homenajes pasarán al olvido cuando hay un arrepentimiento y una conversión legítima. Mira nada más, Dios del cielo. Les daré un corazón nuevo, dice el Señor. Les daré intenciones nuevas y rectas y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Aleluya. Eso no pasa cuando las personas van con un brujo, con un hechicero, que les haga una limpia, que les pase un huevo y ponen sus ajos y sus sábilas y sus cebollas y toda la despensa, ¿no? y ya, como que se arregló. No, porque aun cuando un cristiano ore, ay, haz un milagro en su salud y él recupera la salud, hay una recomendación: ve y no peques más, para que no te venga cosa peor. Y claro que pecaremos sin arrepentimiento, claro que pecaremos si no nos convertimos, y cosa peor vendrá en la relación familiar, cosa peor vendrá en nuestra economía. Es palabra del Señor. Yo quiero preguntarles que si te puedes acordar del día en que viniste a la casa de Dios, el Espíritu Santo estaba aquí y lloraste con arrepentimiento, no para que te sacara del apuro, no para que no te murieras, no para que recuperaras al esposo o a la esposa, sino: me siento tan mal, yo lo eché a perder todo, yo lo he hecho mal, perdóname y ayúdame, Dios del cielo. Y lágrimas, dolor del corazón. Si eso no ha pasado, tiene que pasar. No hay otra forma que nuestra inmundicia sea lavada. Si un día traicionamos, volveremos a traicionar. Si un día engañamos, seguiremos engañando. Si un día mentimos, nos volveremos maestros de la mentira. Si un día actuamos, incluso viviremos un cristianismo de apariencias. Después de que yo tengo más de 35 años en esto, ¿ustedes creen que yo no sé levantar las manos y sé decir aleluya y palmear y danzar? No se trata de eso. Se trata de vivir la apariencia. Y incluso hay personas que predican sin tener a Jesús en el gobierno de su corazón, porque conocen la Biblia. Pero la inmundicia no será lavada ni en el predicador ni en la gente, porque como es el sacerdote, será el pueblo. Su inmundicia será lavada y sus homenajes a los ídolos pasarán al olvido. Les daré un corazón nuevo. Oh Dios del cielo, yo tenía un corazón perverso, ¿y tú? Corazón depresivo, ¿y tú? Un corazón traicionero y desobediente, ingrata, de aquí a China y de regreso. Sin un corazón nuevo jamás podría tener mi matrimonio todavía y estar cerca de mis hijos y poder aconsejar a mis nietos, porque estaría siendo la misma mentirosa y manipuladora de toda la vida, y aquí sería una actriz. Pero Dios no nos ha llamado a eso. Eso no nos ha llamado. Y se ordenó que se predicara en el nombre del Señor el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones de la tierra. Les daré un corazón nuevo, maravilloso. Dice la Biblia: quitaré el corazón de piedra y les daré uno de carne. Versión 1960, pero estamos en la NTV. Les daré intenciones nuevas. ¿Quién quiere esto? Por Dios santo. Los demás no, amados. ¿Quién quiere esto? Dios mío. Intenciones nuevas y rectas, y un espíritu renovado en nosotros, para gloria de su nombre. Les quitaré su corazón de piedra
Los hombres adulteraban y ya, ¿no? Baño y a la casa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿No? Dios mío, ¿no? O las mujeres, o los muchachos, o uno robaba a su prójimo, a su jefe, a la gente que te dio confianza, y hola, ¿cómo están? Pásele. Les quitaré el corazón de piedra, que no siente arrepentimiento, que no siente tristeza, que no siente culpa. Corazón de piedra, terco e insensible. Y les daré un nuevo corazón, lleno de amor y de buenas intenciones. La vida no cambia sin esta gracia. Las historias no cambian sin esto. Y todos queremos una historia diferente. Por lo menos espero que la mayoría de nosotros. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. No se puede cambiar sin la ayuda de Dios. Los centros de rehabilitación, los reformatorios, los reclusorios, sin Dios, son universidades del pecado. Los reclusorios son universidades para pecar, se vuelven expertos. Centros de injusticia, puertas del infierno. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero donde están las puertas del infierno es por donde pasan todos los demonios. Y entonces hay toda clase de corrupción, injusticia, crimen, maldad, perversión, de todo tipo. Así que las personas en la cárcel están siendo castigadas, pero no reformadas. Y la vida puede castigarnos y no nos reformamos hasta un corazón nuevo y un Espíritu Santo en nosotros, de tal forma que podamos seguir instrucciones, el consejo de Dios. No, manita, hazlo así. No, manito, así no es. No, hijo, no, por allí no, venga para acá. Y entonces, si tenemos un corazón tan terco, digámosle al Señor: quítame este corazón de piedra, dame uno de carne. Pon tu espíritu en mí para que yo pueda seguir cada instrucción que me das y en cada paso decisivo de mi vida, y que mi vida, mi proceder, haga todo cuanto es justo y agradable para ti, mi Padre. ¿Qué les parece? Ahora, miren esta maravilla. Bueno, todo es una maravilla. Yo haré que su historial de maldades sea cosa del pasado. ¿Quién dice amén? Ay, Padre mío. Era un alcohólico, era un adúltero, era un mentiroso, fue, ¿no? Era tremendo, fue. Incluso cuando la gente le dices, quién sabe qué dice, ay, tú eras esto, sí, diablo, y también esto, y esto, y esto, pero ya no. Nunca más, nunca jamás, nunca jamás. La Biblia dice que cuando al Señor en confesión con arrepentimiento le entregamos los pecados, dice que Él los toma, los arroja al fondo de la mar y nunca más vuelve a acordarse de ellos. Bendito sea Dios. Por eso podemos venir y decir, y ya hicimos un montón de cosas del pasado, cosas horribles, vergonzosas, de actos detestables, pero podemos venir bajo la sangre del pacto eterno y decir: papá, ayúdame. Y Dios no dice: tache, ¿te acuerdas? No, agarra los pecados, fondo de la mar, nunca más. El diablo y la gente no olvidan, pero a veces eso nos ayuda para que no olvidemos la roca de la que fuimos cortados, para que nos recuerde las traiciones y actos detestables en los que estábamos atrapados. Y no quiero eso, nunca más. Yo haré que su historial de maldades sea cosa del pasado. Mira lo que dice aquí, gloria a Cristo. Y se acordarán de su mal proceder y de sus malas acciones, y se avergonzarán de ustedes mismos y de las iniquidades y los actos repugnantes que cometieron. Cuando una persona se ha arrepentido
con arrepentimiento del Espíritu Santo, con convicción por el pecado, no hace alarde de su vida. Yo era un asesino y maté un montón de gente y maté niños, y para deshacerme de los cuerpos los eché en un caso. Eso oí de un hombre y dije: ay, nanita, qué horrible. No. Se acordarán de su mal proceder y de sus malas acciones y se avergonzarán de ustedes mismos. Cuando hay arrepentimiento, no necesitas que haya mucha gente para que llores con tu testimonio. Cuando estás solito, lloras y le dices al Señor: Dios del cielo, en realidad soy capaz de estas cosas y a lo mejor de más. Cámbiame el corazón, cámbiame el pensamiento. Y cuando vas a la iglesia y la gente te dice: ya los hermanos te lavaron el cerebro, sí, el corazón, el cuerpo, el alma y el espíritu por la sangre del Cordero. Estoy lavado, soy limpio, y me lava la sangre del Cordero y me meto al río de la palabra de Dios y soy purificada en la palabra de Dios, como dijo Jesús: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y Jesús dijo: yo me santifico a mí mismo para que así santificarlos a ellos. Y se acordarán de su mal proceder. Cuando hay arrepentimiento y te acuerdas de tu mal proceder, dices: ah, su mecha, ya ni me quiero acordar. Ya no me quiero acordar. Líbrame de estos pensamientos y de estos recuerdos. No los quiero, los desecho en el nombre de Cristo. No necesito venir acá con ustedes, llorar muchas lágrimas al darles mi testimonio. Quiero llorar delante de Dios en secreto. Ayer les decía a las mujeres del Zapote, a los niños y a las mujeres, cuando vas, porque ellos se confiesan y todo eso, cuando vas y tú tienes que estar ante un hombre confesando, obviamente ustedes no les van a decir todas sus vergüenzas, porque uno no puede hacer eso con una persona, pero con Dios sí se puede, porque nos conoce y fue testigo en el momento en que nosotros nos comportamos inicuamente. Hablen con Dios, sean sinceros con Dios en lo secreto. Y se acordarán de su mal proceder, de sus malas acciones, y se avergonzarán de ustedes mismos. A menos que nos pidan que demos el testimonio, hablaremos, pero uno no dice: sí, yo era quién sabe qué y estoy haciendo alarde. Yo no estoy sintiendo vergüenza, estoy sintiendo orgullo, y es algo muy malo. Y se avergonzarán de ustedes mismos, de las iniquidades y los actos repugnantes para Dios, repugnantes, no sé cómo sean para este mundo, para tus amigos, para tus familiares, para Dios, repugnantes. Y se acordarán de su mala conducta y de todos los hechos con que se contaminaron, y sentirán repugnancia de ustedes mismos por todos los pecados cometidos. Cuando uno siente eso ante Dios, es el momento en que la sangre nos lava. Entonces somos declarados justos y limpios a sus ojos. Nunca más Él vuelve a acordarse de eso, y hoy somos aceptos en el amado. Podemos presentarnos confiadamente, levantando manos limpias, en limpia conciencia. Y si llegamos a pecar por ignorancia, por un descuido, entonces vamos ante el Señor y: lávame en la sangre, lávame otra vez, lávame todas las veces que sea necesario. Quiero mantener un corazón limpio, una limpia conciencia, y no quiero que el diablo tenga nada, absolutamente nada, de qué acusarme. Qué maravilloso es dormir tranquilo, en paz con Dios. Lo que la sociedad dice acerca del pecado, que sí es, que no sé qué, quién sabe qué. Cada quien tiene su propia ideología. Nosotros seguimos las verdades eternas y las razones prudentes. Si Dios lo llama repugnante, es. Si Dios lo llama pecado, es. La Biblia dice que nos contaminamos.
Pero hoy es un gran día. Hoy podemos venir a la sangre del Cordero y decir: la verdad, no puedo abandonar esto. Vengo para que me des intenciones nuevas y rectas como prometes. Vengo para que me quites mi corazón necio, empecinado. Vengo para que me quites lo insensible de mi conciencia. Vengo para que me des un corazón sencillo, sincero. Porque esta vida nos causará tristeza, que no nos llevará al arrepentimiento, sino a la desgracia, a la desolación, a la vergüenza. Pero cuando nosotros sentimos tristeza delante de Dios, Él nos exalta, nos bendice y nos rescata de nosotros mismos. Así que Dios, a todos los seres humanos y a su iglesia, nos llama al arrepentimiento. Creo que no hay nadie aquí que diga: no tengo de qué arrepentirme. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora ya no, arrepentidos ya no estamos destituidos de su gloria. Podemos ver su gloria en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra casa, en nuestra economía, en el evangelismo, en la predicación, en la alabanza. Vemos su gloria. Una iglesia sin gloria, sin poder y sin autoridad probablemente está en pecado. Porque por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero la gloria nos puede ser devuelta, porque la Biblia dice que en estos últimos tiempos la humanidad entera tendrá conocimiento de la gloria del Señor manifestada en la iglesia. ¿Qué es arrepentimiento? Es sentir dolor por nuestro comportamiento. No es buscar soluciones, es buscar perdón. Entre David y Saúl hubo una gran diferencia. Cuando Saúl ante el profeta es confrontado por su pecado, y el Señor le dice: te he desechado, yo te he desechado. Tú vas a seguir siendo el rey, pero yo no estoy contigo. Tu reino será partido y entregado a tu prójimo, que es mejor que tú. Y entonces Saúl agarró a Samuel del manto y le dijo: no te vas. Ahora estás aquí, hónrame delante del pueblo. Y lo hizo Saúl. Él no quería ser avergonzado delante de la gente. Quería que, a pesar de su pecado y total desobediencia, la gente lo siguiera amando y respetando y reconociendo. Y entonces fue desechado. David pecó más gravemente que Saúl, pero él dijo: contra ti solo he pecado, mi Dios, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y puro en tu juicio. Lávame con hisopo y seré limpio, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No quites de mí tu Santo Espíritu. No le dijo: no me quites el trono, no me quites la fama y no me quites la lana. No quites de mí tu Santo Espíritu. A diferencia de Saúl, David fue perdonado y permaneció en el trono de Israel, y Saúl no. Yo creo que el arrepentimiento nos ayuda a todos. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si nosotros sentimos que hemos pecado, hoy es un buen día.